con las noticias que nos trae siempre el Santander a esta hora con Rosana Laviada y Sara Sanz. Repito lo que he dicho a las 6. Corregido y aumentado. Lo de ayer, lo de la rueda de prensa, de autobombo, del general Santiago, del aplausómetro de esa especie de payaso de la tele en que se ha convertido el indecente Simón. Los insultos, llamando indecente, no es tan vil que es hasta que plagia al plagiador máximo del reino, que es Cunfraude. Porque recordarán ustedes que indecente es lo que le dijo en el cara a cara a Mariano Rajoy antes de las elecciones, precisamente Cunfraude le dijo a Mariano, hombre, Mariano, cobardiano, vil, etcétera, pero el que le dijo indecente fue Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y ayer nos llamó indecentes este siniestro Fernandito Simón, que es como un muñegote, un ridículo de la acción gubernamental. Es como si tuviera el Illa, que ya de por sí parece un monigote, tuviera un monigotín que lo moviera pues un ventrílocuo, no sé, José Luis Moreno o algo así. Se pone a aplaudir a este general que está humillando a la Guardia Civil, dejándola por los suelos, dejándose a sí mismo hijo de Guardia Civil. O sea, como una especie de no sé, de muñeco de la acción gubernamental. Es de una auténtica vergüenza. Pero es que les comentábamos que en Libertad Digital tienen las preguntas que el comisario político Oliver, porque es horrible sujeto, censuró, y no ya de los nuestros, que es habitual, porque Libertad Digital es radio, pues por supuesto está siempre en la diana de esta gentuza que tenemos en el gobierno. Es un honor. Y si nos cerraran sería doble honor todavía, porque que te persigan los malos siempre es una prueba de que estás con los buenos. Pero lo fundamental, vamos a ver, ayer ni desmintió sus delitos, ni dijo si había lapsus, y encima tuvo la jeta, este general, de decir que estamos en el mismo equipo. No. En el equipo de Sánchez estará usted. Está usted. En la banda del delito, en la banda de delincuentes que habita la Moncloa, golpistas, comunistas, separatistas y tal, estará usted. Pero usted. O sea, no nos meta todos en el mismo equipo, que todos no somos iguales. Usted será igual que Pablo Iglesias. Yo no. Y buena parte, por no decir la inmensa mayoría, de la Guardia Civil tampoco. No comulga con esas ruedas de molino. Pero que nos llame indecentes, encima el indecente Simón, esa especie de muñeco que se salta la cuarentena, que ha mentido prácticamente cada vez que ha aparecido, que dijo que no había peligro. Hay un dúo, que es como el dúo artrítico, el que hacen la nueva trola, o sea, la señora de Ferreras, Don Bulón, y este sujeto, quitándole importancia al virus y al coronavirus y al COVID-8M, porque ante todo había que salvar el 8M. Ahí quitándole importancia, pero si este es el que dijo que a España no llegaría nunca el virus, si llegaría sería 1 o 2 casos. 1 o 2 casos. Un mes después estaban colapsadas las UCIs, todo el sistema sanitario, y morían como chinches en los hospitales. Bueno, tremendo. Lo que hemos vivido cuando se haga la crónica de todos los médicos, todos los enfermeros, todos los guardias civiles, general guardias civiles, los policías, la gente del ejército que está ayudando en lo que le mandan, como siempre esforzándose. Cuando se haga la crónica de eso, si es que no lo impide para entonces este apestoso gobierno dictatorial, despótico, ilegal, siniestro, bueno, se verá hasta qué punto es infame el comportamiento de la banda de desinformación de la Moncloa que capitanea Iván Redondo, que por cierto va a ir al infierno. Si es católico va a ir al infierno, y si no es católico, pues a algún sitio peor. Digo, para no católico, pues, no sé, la cárcel tal vez, porque estamos hablando de una actuación del gobierno que desemboca en 20.000
20.000 personas muertas, reconocidas oficialmente, y en torno al doble, entre 30 y 40.000 reales. Esa es la verdad. Nunca desde la Guerra Civil se había producido tal mortandad. Desde la Batalla del Ebro no había habido una cosa parecida. En fin, es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza total. O sea que ha vuelto a la censura este siniestro Oliver, y el general de la Guardia Civil se presta a esa mamarrachada y a que le aplauda el Fernandito Simón. A mí me aplaude Simón, me meto debajo de una piedra y no salgo hasta que Pablo Iglesias no pierda el pelo, que va camino. En fin, vamos a contarles qué pasó ayer, que básicamente podríamos decir, luego hablaremos con Luis Herrero, que era muy partidario de una solución en el fondo parecida a la que se entendió, que consiguió sacar ayer Pablo Casado, que a mí no me parece mal, que es devolver al Parlamento lo que siempre debió estar en el Parlamento. Esa era la postura de Vox desde el principio, y por lo tanto, que lo haya conseguido Casado, pues me parece muy bien. Pero vamos a ver cómo se concreta, porque como antes hemos escuchado en esas rimadas, en este gobierno de farsantes, de embusteros, aplaudidores y, por cierto, creadores de redes de bulos pagadas por este gobierno con nuestro dinero, porque se ha puesto al descubierto, y Sanidad dice que no tiene nada que ver, un montón, decenas de miles de direcciones falsas, que es decir, de gente que no existe, que se ha inventado estas máquinas de bulos, y esas que se dedican a alabar al Fernandito Simón y a Icetilla, al ministrillo Illa, pero decenas de miles, con nombres polacos, balcánicos, extravagantes, ninguno español, porque es sabido que, claro, se levanta un señor por la mañana en Serbia y ¿qué es lo primero que dice? Vamos a ver cómo está la cosa en España. Vamos a ver qué dice Fernando Simón. Y entonces el hombre allí, pues en Belgrado, dice, anda, oye, pues está muy bien, ¿eh? Voy a apoyarlo. Y entonces se pone allí a escribir. En Polonia está un señor en Cracovia. Se levanta por la mañana, desayuna, se rasca, tiene que ducharse. Es un polaco formal, católico y tal. Y preocupado por el que antaño era otro gran país católico de Europa, que era España, era pretérito imperfecto, pero lo era, lo fue. Bueno, pues va y pone inmediatamente la radio. Radio no la pone, pues porque no llega a Polonia, pero pone Radio Nacional, Radio Exterior de España, esas cosas que hay. Bien, y qué, hombre, qué bien lo ha dicho Fernandito Simón, pero ¿cómo no aplauden a este hombre providencial? Y este polaco, que por supuesto no tiene ni idea de español, después de oír a Fernando Simón en Radio Nacional, entra en Twitter o en Facebook, coordinados con la referencia básica de maldita.es de Roures o de la nueva trola de la señora de Ferreras, y entonces apoya a Fernandito y a Illacito, a Icetilla. Pero decenas de miles. ¿Eso lo crea la Guardia Civil, área Pata Negra de Roldán? Porque también hubo un núcleo de guardias civiles delincuentes que eran los que operaban como guardia de corps del siniestro Roldán, cuando Roldán estuvo al frente de la Guardia Civil y se dedicó a robar y además a delinquir para proteger sus robos y latrocinios. ¿Ha resucitado los Pata Negra de Santiago, aquellos Pata Negra delincuentes que organizó el camarada Luis Roldán? Bueno, pues Casado fue ayer a Moncloa, la verdad es que no lo tenía fácil. Ha conseguido algo importante, devolver a la soberanía nacional, que es la del Parlamento, el debate, pero dudo mucho de que esto vaya a llevarse a cabo. Vamos, yo es que no me lo creo, porque con fraude es un fraude, y Pablo Iglesias ni les cuento. Pero en fin, vamos a contarles exactamente lo que pasó, y lo que ojalá pasara, que yo creo, aunque eso lo hablaremos en la tertulia, no pasará. Rosana.
Buenos días, Federico. Pedro Sánchez y Pablo Casado restablecen relaciones y acuerdan crear una comisión parlamentaria para el coronavirus. De este modo, la mesa de reconstrucción que buscaba el presidente del Gobierno cambia de formato y de funcionamiento, algo a lo que quita importancia al Ejecutivo, que considera que lo relevante son los contenidos. Para Pablo Casado, una vez eche a andar la comisión, habrá que debatir medida a medida, iniciativa a iniciativa. La mesa va a estar presidida por Pedro Sánchez y en ella van a participar los 4 vicepresidentes, aunque la coordinación corresponde a Carmen Calvo. En cuanto a los grupos de trabajo, son 4: reactivación económica, estado de bienestar, sanidad y Europa. María Jesús Montero hacía un llamamiento a todos los grupos políticos para que formen parte de la comisión. Le escuchamos junto a Pablo Casado. Lo de menos es el formato en que eso se haga, si es una mesa de partido, si es una comisión. Lo importante es que estemos todos y todas, podamos participar, tengamos capacidad de aportar lo mejor de nosotros mismos y podamos llamar en el entorno de esa reunión a los expertos, a los políticos, a todo aquel que crea la comisión, que puede aportar algo, que pueda dar luz. Llevamos 2 o 3 semanas hablando de unos supuestos pactos sin un papel, sin una concreción, sin un horizonte. Y los españoles están confinados y están ya hartos de soflamas sin contenido. Por eso creo que el Parlamento concreta eso. Bueno, la verdad es que cada vez que oigo a la portavoz sé que miente. Dice y hablar con todos, con los expertos, con tal, con cual. Pero primero tienes que aprender a leer, a escribir, que es la primera base de hablar. No puedes hablar si no sabes leer y escribir. Es evidente que no sabes leer y escribir, porque hablas fatal, pero fatal. Eso sí, lo de todos y todas. ¿Cómo que todos y todas? ¿Pero cómo que todos y todas? ¿Pero cómo que todos y todas? Doña Toda. Hubo una Toda, la reina Toda de Navarra, yo recojo su vida en mi libro de los nuestros, imponente. Doña Toda Aznar, reina de Navarra, murió con 90 años, cabalgaba a la cabeza de sus huestes con la espada en la mano y la tuvieron que tirar por el castillo de Olite, desnucarla a sus herederos porque iba para el siglo y no se moría. Eso sí, la reina Toda era toda una reina, pero ¿cómo que todas y todas? Y todes, ¿no? Todes también. ¿Esta qué payasada es? Pues lo que me temía yo, que aún no tenemos, aún no asamos y ya pringamos. Me parece a mí. En fin, esto fue primero una idea de Vox, pero claro, como ha despreciado, es que está en contra de la soberanía nacional, este maldito gobierno, y por supuesto ha despreciado siempre al Parlamento, pues en principio no se preveía que le hicieran caso. Ahora, pues podrían ir, yo creo que deberían. No va a servir de nada, porque este es un gobierno que no quiere pactar nada más que con los comunistas y los separatistas. Esto es puro paripé. Pero no le conviene a Sánchez que lo pongan colorado, así que hay que ir a ponerlo colorado. El cambio de formato supuso la anulación inmediata del Pacto de Reconstrucción Social y Económica que Sánchez había empezado a cerrar con sus socios. De hecho, hoy se iba a producir esa primera reunión. Este cambio implica que formaciones como Vox, que habían rechazado participar, pueda entrar a formar parte de ese nuevo formato de la comisión, aunque de momento no lo han decidido. La formación de Abascal, que pide la dimisión de Sánchez, presentaba ayer una denuncia contra el presidente y su gobierno. Ciudadanos ve con buenos ojos la creación de esta comisión, una valoración bien distinta a la que hacen PNV y Juntos por Cataluña. Escuchamos a Abascal y a Arrimadas. Y precisamente es algo que nosotros hemos reclamado, que el diálogo en estos momentos con el Gobierno, de un Gobierno al que le exigimos su dimisión, mientras esta dimisión no se produzca, ese diálogo ha de producirse no a través de conversaciones telefónicas, de videoconferencias o de reuniones bilaterales con todo tipo de interlocutores, sino que ha de producirse en el Congreso de los Diputados, que es donde los políticos hablamos, donde los ciudadanos nos han elegido para que se establezca un diálogo político. Yo creo que si el Gobierno tiene intención de que haya pacto y empiezan a concretar con un mecanismo ágil medidas concretas en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito social, y deja de triunfar tanto, digamos, la ideología de Podemos en algunas de sus medidas, creo que sí que puede haber un pacto. Pero también, evidentemente, necesitaremos que tanto el señor Sánchez como el señor Casado estén a la altura de las circunstancias. Pero si no es un problema del señor Casado, es que aquí el único pacto de Pedro y Pablo es el de Pedro con fraude y Pablo Iglesias. No hay otro pacto. No habrá otro pacto. No lo puede haber, porque el poder de este sujeto fraudulento
se sustenta en la mayoría que machiembró con el del... Por cierto, ¿dónde está Teruel Alpiste? Se confinó en Valencia. ¿Dónde o se ha confitado? Porque ese es el que le dio la mayoría. Tuvieron que arañar, convencer, que les ayudaran la Esquerra, Bildu, el PNV, el del Alpiste turolense, y Revilla al final se negó. Tuvo más decoro Revilla, que decía, mintiendo como de costumbre, este sujeto de extrema izquierda, que fue candidato por la Chunta Aragonesista. Luego, como se jubilaban los de Teruel Existe, que son básicamente gente del PC, que eran, porque ahora no sé, imagino que les dará vergüenza salir de casa, hete aquí que Teruel se suma a la ETA y a la Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre han tenido una enorme preocupación por el desarrollo de Teruel y de eso que llaman los idiotas la España vaciada. Vaciado el cerebro del que lo dice. Pero que no hay aquí más pacto que el que se produjo para la moción de censura de Rajoy, porque es que además tampoco hay más números. La única alternativa es o formar gobierno en solitario, pero respaldado por el PP o por Vox, porque si no, no hay mayoría, o seguir como están. O bien, lo que dice hoy, por primera vez, es la primera vez que lo veo yo por escrito, al menos, Jorge de Esteban, en el diario El Mundo. Luego lo hablaremos con su director, con Paco Rosell, que es que o hay un pacto y una línea clara de actuación o hay que convocar elecciones. O sea, esto no es un gobierno. Esto es una banda absolutamente descompuesta que va improvisando día a día mientras los españoles mueren por centenares, por miles. Llevamos decenas de miles de muertos. No sabemos si 2, 3 o 4 decenas de miles de muertos. Con esta pandilla de inútiles, de incompetentes y de canallas, que encima nos insultan y nos llaman indecentes y nos quejamos. Esta gentuza, ya el hecho de que esté en un gobierno es un fracaso del sistema político español. Pero como los españoles, con tal de y otra de gambas, cuando se podían reunir en el bar, pasan de todo y pasan por todo, pues pasan estas cosas. Ayer lo dimos en directo, a ultimísima hora, el informe del Banco de España. Recuerdan que estábamos en la tertulia cuando apareció la noticia de que el Fondo Monetario Internacional calculaba que España podía perder su Producto Interior Bruto en torno al 7%. Para ya. O sea, por culpa de toda esta crisis, que no solo sanitaria, sino que es una crisis económica brutal. Y recuerdo que estaba Maruenda en la tertulia y coincidíamos en eso, al menos en eso. Ahora mismo firmaba yo que fuera el 10. Bueno, el informe del Banco de España calcula un hundimiento del 13% del Producto Interior Bruto. Y ahora mismo lo firmaba yo también. Si no pasamos del 15 y no llegamos al 20, milagro será. Eso significa que los 5 millones de parados que estaban en torno a la caída del 7, como en la crisis anterior de la época del zapatiesto siniestro, el que decía que no había crisis, que había una ligera desaceleración optimista, que estábamos en la Champions League, todas esas mamarrachadas que decía Caperucito Rojo en Manhattan, hoy comisionista del narcotráfico bolivariano. Bien, bueno, esto significa que nos vamos a 7 millones al menos de parados. ¿Quién va a pagar esto? Y vamos a establecer por principio eso del salario mínimo vital. ¿Para quién? Igual para Ana Botín y Fernando Simón y el suegro de Sánchez, que para el pobre de la esquina, que para el autónomo que ha perdido hasta su Renault Kangoo. O sea, pero ¿cómo que renta mínima universal? ¿Cómo que universal? Eso es un disparate. No tenemos ni para salario mínimo, que además es otro disparate. Pero en fin, lo debatiremos en la tertulia, porque vale la pena. Vamos con la colección de mentirosos, de embusteros, de farsantes, de troleros, de engañabobos y de engañalistos del gobierno, porque lo de ayer fue una verdadera vergüenza.
Sanidad ofrecía ayer sus datos diarios que no contabilizan todos los muertos y contagiados por coronavirus. Según estas cifras oficiales, en las últimas 24 horas 399 personas fallecieron como consecuencia del COVID-19. Mientras tanto, Facebook está investigando cuentas falsas que estarían apoyando las cuentas oficiales del Gobierno. La mayoría fueron creadas el pasado viernes y casi todas ellas tienen nombres de mujer poco común en España. Al mismo tiempo, se ha conocido la orden interna distribuida a la Guardia Civil para que se persigan aquellos bulos o noticias falsas que puedan afectar al Ejecutivo. En el radio, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil advierte que ningún subordinado debe cumplir una orden ilegal. En la habitual rueda de prensa de Moncloa, José Manuel de Santiago era aplaudido por Simón y el resto de miembros del Comité de Crisis. Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, no admitía posteriormente ninguna pregunta dirigida al general de la Guardia Civil. Desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias. El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. No sé, doctor Fernando Simón, si quiere hacer una glosa del día. En cualquier caso, permítame que el aplauso lo entendamos todos como un aplauso extensivo a cada uno de ustedes, porque su esfuerzo es imparable, sin descanso y, por tanto, impagable. Muchas gracias. No, pagable sí, se lo pagan porque en lugar de meterlos en la cárcel les pagan. Incluso un inútil, mentiroso, embustero y delincuente, porque están delinquiendo, están dando noticias falsas desde el primer día. Ahora, lo de este general, cuanto más lo pienso, más me indigna. Decía ayer el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil no puede cometer ninguna ilegalidad. Cuando le dan una orden ilegal, no solamente no cumplirla, sino denunciar al que se la da. Ya tardan en denunciar este señor. O sea, encima se escuda en el trabajo de la Guardia Civil contra la ETA, con cientos de miembros de la Guardia Civil asesinados por la banda, muchos de ellos todavía sin derecho a juicio, porque esta gentuza que está en el gobierno, el que se paseaba por las herricotabernas felicitando a la ETA de vicepresidente del gobierno, y ese es el equipo que se aplaude a sí mismo. Y el general ni desmiente lo que él dijo, que estaba delinquiendo y llamando a delinquir a toda la benemérita, ni dijo que era un lapsus, y no pidió perdón. ¿Qué va a pedir perdón? Se había leído lo que tenía delante. Y algunos inocentes, porque realmente algunos que es que se caen de la mata, como se dice en Cuba, de tontos, o de buenos, de tontos. ¿Qué es caerse de la mata? Hombre, es que de una mata no te caes, está al lado del suelo, pues es que se caen de la mata. Si es más tonto, nace oveja, decimos en otros lugares de España. Dicen, no, es que esto ha sido una manera para el general que no podía más de delatar a sus superiores. Este, como Julio el Rojo, hombre, a lo que manden sus camaradas bolivarianos. En fin, y lo de Oliver, que aplaudiendo a los que se aplauden a sí mismos, hace falta ser, bueno, pues lo que son. En fin, vamos a hacer una pausa, luego iremos con lo de los niños, porque el caos que se ha creado en esta llamada desescalada, que más que desescalada es torompom-pom-pom, o sea, es una caída por el precipicio de la improvisación, de la incoherencia y del desastre. Porque de este gobierno no puede esperarse más que algo malo, salvo en una ocasión, y es que sea algo peor. Bueno, pues en esa estamos instalados.